Cada vez pienso que esta va a ser la última lección de este tema, mas sin embargo, pues ahí el Espíritu Santo nos ha ido llevando paulatinamente y lo hemos ido desarrollando. Entonces, vamos a ver cuánto podemos avanzar hoy. Les recuerdo que Esthercita está siempre pendiente del chat por si hacen preguntas y porque realmente ha sido un tiempo de enriquecimiento, ¿verdad? Ha sido un tiempo maravilloso en que el Señor nos ha ayudado a explorar y a entender la forma de manifestarse su Espíritu Santo. Y habíamos venido hablando sobre, no voy a devolver solo un poquitito para refrescar, sobre los animadores proféticos, ¿verdad? Aquellas personas que tenían una unción como la de Bernabé, ese hijo de consolación, ese que ayudaba con sus palabras para enfocar a las personas, para que se sintieran animadas, para que pudieran tener ese sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo tomar fuerzas y alegrarse de lo que el Señor está haciendo en medio de cada uno de nosotros. Y, y hablando entonces de este tema, hoy abordamos que la palabra profética es para todos, para gente que es creyente y para gente que no es creyente, porque en ocasiones nos ponemos un poco difíciles y consideramos que quién sabe si realmente Dios le hablará a una persona que es de otra denominación, que quién sabe si realmente vendrá la palabra. Bueno, por la gracia y la misericordia del Señor, por el tiempo que estamos viviendo, hemos de entender que el Señor está hablando tanto a los creyentes como a los que no son creyentes, porque Él lo que busca es dar esa instrucción. Eh, Llamar a esa persona y decirle, me perteneces o ven a mí o deja de hacer lo que estás haciendo. Quiero tener un trato contigo. En estos momentos en que el mundo sufre tanto, hay tanta necesidad en nuestros tiempos y porque es en la generación que estamos viviendo. Qué importante que dentro de nuestra intercesión, dentro de nuestros tiempos de oración, no dejemos de orar por los que no conocen de Cristo, por los que necesitan saber del plan de salvación. Eh, Hoy, con el conocimiento de la muerte de un joven artista, yo recordaba cómo antes intercedía mucho, cuando era más joven, cómo intercedía por los artistas seculares. Y yo compartía con una de mis hermanas y les decía, es importante que dentro de nuestra lista de oración no excluyamos orar por aquellos que están en los medios, ¿verdad? Gente que es estrellas, entre comillas, que gente que es pública, gente que sean cantantes, actores, todo lo que tenga que ver con las artes. ¿Y por qué no? Cualquier persona que en este momento el Espíritu Santo diga, bueno, es que hay que orar por este. Oremos, pidámosle al Señor. Y dentro de esta idea de orar por esas almas, es que yo le digo, Señor, que nosotros seamos instrumentos tuyos. Habemos muchos, activa cualquiera de nosotros, abre la puerta para que podamos llevar una palabra de bendición, una palabra que restaure, que llame esa vida para que deje su forma de estar viviendo y se vuelva al Señor. ¿Cuánto dolor podemos experimentar? ¿Usted lo siente al saber que alguien parte de esta tierra sin Cristo? Al saber que esa persona puede estar por la eternidad alejada de Dios. Es preciso que oremos y entonces yo le digo, Espíritu Santo, por favor, si no hay un recurso realmente a mano porque no estamos disponibles o por lo que sea, aunque dé vergüenza decir eso, revélate tú mismo, convence, Señor, como dice Juan 16:8, convence, Señor, al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
porque nos debe de doler, nos debe de pesar esas personas que se pierden. Entonces, qué importante cuando el Señor nos habla y nos da una palabra para compartirla con nuestro hermano, con aquel que es creyente, con aquel que tiene fe en Dios. Pero qué importante es que no nos limitemos de llevar la palabra y dar una palabra de aliento para aquellos que no conocen del Señor, por aquellos que no han sido conversos. Porque no sabemos si una palabra que nosotros entreguemos en un determinado momento va a ser rema en la vida de esa persona y eso es lo que la va a rescatar de ir a una perdición eterna, a vivir lejos del Señor. Hoy les motivo. Yo sé que estamos siempre procurando las cosas del reino, pero ciertamente vivimos inmersos en una sociedad y hemos de orar por esos actores, por esas actrices, por esos cantantes, por esas personas que sabemos que lo que necesitan es a Cristo. En el nombre de Jesús. Si usted dice, mire, mientras estás hablando, Erika, yo me estoy dando cuenta que yo siento algún gusto por ver tal actuación, por ver a tal persona hablar, escribir, cantar, qué sé yo. Pregúntele o sienta usted el sentir del Espíritu Santo, que es el que le está diciendo. Eso es para que intercedas por esa persona. Si es un médico, si es una secretaria, si es un compañero de trabajo, si es el señor que vende verduras, el panadero, el lechero, la persona que sea. Tengamos esa pasión y entreguemos esa palabra que el Señor nos da. Y en otras veces, en otros momentos lo hemos dicho, es un plato de comida, es regalar un objeto, es dar tiempo, es escuchar. En el nombre de Jesús, activémonos para hacer esa palabra de Dios, esa palabra profética, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y ahí es donde nosotros, y veo la palabra que el Señor nos trae en Daniel, no podemos avergonzarnos del Evangelio, no podemos sentir pena porque yo no voy con la tendencia del mundo, porque los demás hacen cosas inadecuadas y yo no me reúno con ellos y me confabulo y entonces decir estoy apocado o estoy haciendo malas caras o estoy enojado, estoy molesto. No, debo de modelar a Cristo porque en un hecho, en una palabra, en un gesto, puedo manifestar esa palabra que va a traer ese convencimiento de pecado a esa persona que necesita escuchar la voz de Dios. Y hemos dicho que esa palabra profética, dentro de lo que es el mover profético, está en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Así que no debemos de callarnos. ¿Cuántas veces hemos topado a alguna persona en la calle, la hemos visto y está llorando, está afligida, tiene alguna situación? Y el Espíritu Santo te ha dicho, ora, háblale, envíale un mensaje y nos resistimos. Seamos ese cuerpo de Cristo, esa iglesia presente que está aquí anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esa es la pasión de Cristo. Eso es lo que se ha celebrado esta semana santa, el recordar esa muerte y esa resurrección. Qué importante que nosotros lo tengamos en claro. Es un Cristo vivo el que tenemos, es un Cristo vivo el que predicamos, es un Cristo vivo. Es un Dios todopoderoso que hace milagros, que hace prodigios. No perdamos de tiempo la razón, el tiempo, la sazón de lo que estamos viviendo. Hay sed, comezón de oír del Señor. Y usted y yo tenemos esa palabra que va a traer vida, que va a traer justicia, que va a traer juicio. ¿Por qué? Porque va a confrontar y va a decir, deja de manejarte por tus propios criterios. Permítele a Dios que venga a ti y te ayude. ¿Cuántos hemos estado expuestos ante una persona que se profesa atea? Mas, sin embargo, cuando hay momentos difíciles, dice, si Dios quiere o oren por mí.
el mundo necesita a Dios y nosotros somos la respuesta. La profecía es un don de revelación y también es un don vocal y Dios lo usa para instruirnos y para enseñarnos. Y eso lo vemos en 1 Corintios 14:31, donde Pablo está recomendando y diciendo, así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Es importante, amados, que tengamos presente que ningún único profeta o maestro puede enseñarlo todo. Es necesario una unción grupal para hacer el mejor trabajo. Muchas veces decimos, uy, esta persona Dios la usa mucho en esta área. Sí, qué bien, porque es, acuérdense que los dones son dados para bendición del cuerpo, para extender el reino del Señor. Entonces, Pablo también dice, todo es en parte, hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte se va a terminar. Entonces puede que yo tenga una palabra que el Señor me ha dado, pero al reunirme, al congregarme, al estarme relacionando con los hermanos de la fe, me estoy dando cuenta que el Espíritu Santo está hablando el mismo tema a otras personas y tenemos un mismo sentir. Qué bonito es que tengamos esa confianza de tomar un teléfono y poder llamar o testear y decir, mira, yo estoy sintiendo esto, el Espíritu Santo me está hablando de esto, tú estás sintiendo lo mismo, el Señor te está hablando algo parecido. Y nos vamos a alegrar al ver que es la misma palabra. El Señor es un mismo espíritu. Y ciertamente, muchas veces, de acuerdo a la zona donde estemos, al país, a la región, al contexto, va a haber una palabra específica por la necesidad que se está viviendo. Pero habrá también un remanente de palabra que es para todo el cuerpo de Cristo, esté donde esté cada persona. Hace unos días, hace unas semanas, perdón, yo recibí la llamada de Jenny de Rivas, de Italia. Y Jenny me hacía una consulta y el Espíritu Santo me dijo, hay 3 congregaciones cerca de donde ella está y me dio la directriz. Y en fe yo le dije, yo estoy teniendo una visión y el Espíritu Santo me está diciendo, hay 3 congregaciones cerca donde tú vives. Y ella me responde, ciertamente hay 3 congregaciones cerca donde yo vivo. Qué importante es que saquemos tiempo para conversar, para que compartamos la palabra. ¿Qué es lo que el Señor está direccionando? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No nos esperemos nada más que el pastor nos llame. No nos esperemos que ese ministro esté pendiente de nosotros. Nosotros también motivémonos a hablar con otros, porque entre todos nos instruimos, porque entre todos nos enseñamos, porque somos la boca de Dios, porque somos su cuerpo, porque somos su pueblo, porque nos alimentamos de su palabra. Entonces, dejemos aquel pensamiento de aquella persona absoluta que lo conoce todo, que lo sabe todo, que le demandamos todo. Y dirijámonos al Espíritu Santo y levantemos nuestra mirada hacia Él. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y seguidamente dice, no es de los montes, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué importante el poder levantar nuestra mirada al Señor y decirle que yo pueda estar alerta en el espíritu de lo que mi hija, de lo que mi hijo, de lo que mi cónyuge, de lo que un hermano, de lo que un locutor de radio, de lo que sea de la naturaleza, una flor, la creación, la fauna, la flora.
está diciéndome con respecto a lo que el Señor está hablando. Y cuando Pablo está diciendo que todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento, nos está diciendo que es importante saber que usted y yo tenemos algo que aportar al cuerpo de Cristo y que no nos podemos quedar callados, que debemos de seguir esa motivación del Espíritu para poder hablar. Y en eso de hablar vamos a traer palabra de sabiduría y de conocimiento. Y esto lo que va a hacer es que la obra de Cristo, la obra que el Señor está haciendo en su pueblo, se fortalezca. Ninguno de nosotros ha de subestimarse o ha de limitarse y decir, no tengo nada que decir, no tengo nada que hacer. El Señor nos está invitando a todos que abramos la boca y Él la va a llenar y Él va a traer esa revelación y el ejercicio. Cuando usted lo desee, comparta con una persona. Ahorita que hemos pedido, los que están dentro del chat, hagan nada más una reacción, un emoticono, pero eso no quita que usted pueda expresar, llamarnos, que pueda escribir, que pueda decirle a otra persona, mira, el Espíritu Santo me está revelando y me está enseñando esto y quiero aportar algo más. La hermana Fabiola está haciendo un aporte muy importante y nos dice, entre más nos reunamos y hablemos de la palabra de Dios, adquirimos más conocimiento en las cosas de Dios para poder darla a conocer. Amén, amén, amén. Eso, eso es así. Qué lindo cuando nuestras conversaciones son cristocéntricas. Qué lindo cuando nosotros podemos, de todo lo que hablemos, reflexionemos, comentemos, llegar a ese punto de decir, Señor, nos estás hablando, nos estás enseñando, estamos aprendiendo. Es lo que corresponde. Así es como el Señor había indicado al pueblo de Israel que se hablara la palabra en la mañana, al levantar, al acostar, al comer, al ir, al venir. Y alguien dirá, ¡ay, qué fanáticos! Sí, radicales, radicales. Nos interesan las cosas del reino. Y ahora vamos a entrar a otro punto importante de cómo recibir palabras proféticas. Esta es una de las preguntas que surgen con mucha frecuencia dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces vamos a ver, creo que son cuatro que este hermano aborda para hablar sobre cómo recibir esas palabras proféticas. La primera que está indicando es mediante proclamaciones no premeditadas. ¿Y a qué se refiere a proclamaciones no premeditadas? Bueno, a abrir la boca y simplemente darnos cuenta que está brotando unos pensamientos, que está brotando unas palabras que nosotros previamente no las habíamos estado pensando. Simplemente abrimos la boca y salió. Pero si nosotros estamos orando, si nosotros estamos buscando el rostro del Señor, si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿qué cree usted que nos va a salir de la boca? Si no usamos hablar mal del prójimo, si no usamos estar maldiciendo, si no usamos estar cantando canciones con contenido incorrecto, si nuestro tiempo es de alabanza, de adoración, de bendecir, de estar lo más enfocados en que somos luz y sal, van a venir esas palabras que no están premeditadas, simplemente se abre la boca. Y lo que habíamos visto de la recomendación, hemos de tener confianza y entre comillas tirarnos al agua, lanzarnos y decir, esto es lo que esto es lo que siento. Y tal vez usted diga, qué vergüenza, tal vez no me van a entender, tal vez no van a percibir, pero si el Señor está hablando, usted sea ese instrumento para la honra y gloria del Señor. Vamos a hacer un repaso de 1 Corintios 12, del 2 al 16,
que nos está hablando de las capacidades que da el Espíritu Santo. Y en otro momento estuvimos leyéndolo con más frecuencia. Pero ahora siento, hoy sentí el Espíritu, esto hay que leerlo porque la palabra es la que trae vida. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todas sirven al mismo Señor. Pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Y antes del versículo 12 viene un subtítulo que dice, todos son necesarios e importantes en la iglesia. En el nombre de Jesús, retire usted toda eh, fortaleza que le haya entregado al enemigo, de decir, mi ministerio no funciona, no es aceptado, nadie me quiere, no me entienden. En el nombre de Jesús, retírelo. Quite ese pensamiento de su cabeza y de sus labios. Porque dice, todos son necesarios e importantes en la iglesia. Versículo 12, y estoy leyendo en lenguaje actual. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Y así viene el Señor hablando y seguimos ahí. No lo voy a contar, pero le dejo de tarea. Siga leyendo. Y si usted se reconoce como ojo, como oreja, como nalga, como codo, la parte que a usted le toque ser parte del cuerpo de Cristo, siéntase orgulloso y dése cuenta que el Señor es quien da las capacidades. El Señor da esas habilidades a cada uno de nosotros. Y salto al versículo 28 que dice, en la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir el espíritu del espíritu, las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Y viene el capítulo 13 hablando del amor verdadero. Qué importante que cada uno de nosotros entendamos que sea la parte del cuerpo que seamos, que el Señor nos ha puesto a hacer.
orgullosos. Y me llama la atención porque ahora yo decía, ¿y si le toca ser nalga? Ajá. ¿Sabe usted la importancia de esas personas que les toca estar purgando el cuerpo de Cristo y sacando lo que no está bien afuera? En el cuerpo humano puede hacer sus necesidades fisiológicas, se enferma y se muere. Qué importante que reconozcamos necesario lo que el Señor nos ha entregado, lo que nos ha dado. Así que desde el lugar donde el Señor lo haya colocado, proclame lo que Él le ponga en su boca y no se preocupe si usted no lo premeditó. Entienda que es el Señor que le ha tomado su boca y le ha hecho hablar. Dos, ¿cómo recibir palabras proféticas? Bueno, primero dijimos, puede ser que estamos ahí en un conversatorio, estamos en una reunión, estamos en un contexto y el Señor nos da una palabra o simplemente abrimos la boca y nos sale una palabra. Yo reconozco eso de mi ministerio. Muchas veces comienzo a hablar y el Espíritu Santo es el que va poniendo palabras en mi boca y la gente, y yo me admiro y yo digo, definitivamente es el Señor. Pero también puede darse estas palabras proféticas recibiéndolas por medio de visiones o trances. Y la profecía, vamos a entender que no siempre se recibe palabra por palabra, sino que a menudo viene de forma visual. Y esa forma visual la vamos a llamar entonces que son visiones, son imágenes mentales mediante las que Dios se comunica usando símbolos o instrucciones audibles. Qué importante, qué necesario que seamos sensibles al espíritu. Hay personas que ven fotografías, hay personas que ven dibujos, hay personas que ven una acción. Y cuando a veces hablamos de ver en el espíritu, es como tener la imagen de algo que definitivamente lo estamos recibiendo por senso percepción, o sea, por medio de la piel. Y podemos percibir el tamaño, el grosor, la profundidad, el movimiento que está haciendo, lo que está proyectando. Esto es parte de lo que el Señor trae para recibir nosotros esa palabra profética. Porque a veces hemos sido tan estructurados que pensamos que solo es literalmente el uso vocal. Pero hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, pueden haber visiones, pueden haber trances. Nos damos cuenta que si buscamos en Hechos 9 la experiencia que tuvo Saulo, que en algún momento la hemos leído, donde él es confrontado por el Señor y entonces viene el Espíritu Santo y se presenta ¿a qué? A Ananías. Muy bien. Leo, versículo 10, Hechos 9. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó, vean qué lindo, en una visión que tuvo, oyó, muy bien, que el Señor Jesús lo llamaba, Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, en esta traducción se llama recta, en la casa de Judas, busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo lo voy a mostrar yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Y tal vez usted diga, es que tal vez eso fue antes. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia.
Sus manifestaciones son como Él las desea. Y dentro de estos trances, porque ya hemos leído el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nos damos cuenta en Números 24, donde el Señor le da también una visión a Balaán. Y vean qué interesante, ¿verdad? Balaán con esa forma de ser tan ambigua, ¿verdad? Tan ambigua porque sabiendo que no podía maldecir al pueblo de Israel, aún él insistía en hacer lo que no estaba bien. Pero aún así, él tuvo también una experiencia. Y dice el versículo 1 de Números 24, como Balaán ya sabía lo que Dios quería, no hizo nada para que se le apareciera. Más bien se quedó mirando hacia el desierto. Y cuando vio a todo el pueblo de Israel en sus tiendas de campaña, el Espíritu de Dios tomó control de él y Balaán se puso a cantar. ¿Y qué cantaba? Soy Balaán, hijo de Meor, y sé muy bien lo que Dios quiere. Escuche mi mensaje. Hablo en nombre de Dios, el Todopoderoso. Yo sé lo que Él quiere, pues estuve frente a Él. Qué bonitas tiendas de campaña tienen ustedes, los israelitas. Qué hermoso es tu campamento, pueblo de Israel. Pareces una fila de palmeras, un jardín a orillas de un río. Eres como flores que Dios plantó, como árboles junto al manantial. Vean qué interesante cómo una persona, aún con este proceder que tuvo Balaam, ¿verdad? Que sabía que no podía maldecir al pueblo y aún así, con lo del asna y de todo, siguió. Pero Dios toma lo que Él quiere para cumplir el propósito. Y dentro de eso hemos de entender que hasta el mismo enemigo, el mismo diablo, tiene que sujetarse a lo que el Señor disponga para lograr su propósito para sus hijos. Cuando yo estaba estudiando esta enseñanza y estaba leyendo este versículo 6, el Señor me decía, aprovecha para decirles a mi pueblo que así es como los estoy viendo en ese campamento que te mostré. Pareces una fila de palmeras, un jardín a orillas de un río. Eres como flores que Dios plantó como árboles junto al manantial. Dios es, ¿verdad? Tan tierno. No digamos, es que yo no sé, bueno, ya por dicha hemos avanzado, decir, es que yo no sé qué pasó o no sé quién me habló. No, el Espíritu Santo. Si usted y yo buscamos de Dios, es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Y las visiones y los trances no los hacemos haciendo yoga, ni meditación trascendental, ni practicando cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Es entendiendo que si estamos inquiriendo en Dios, estamos buscando de Él. Él es el que va a propiciar en nosotros, llevarnos a ese estado visionario, llevarnos a ese trance, llevarnos a ese momento especial para Él mostrar, para Él revelar, para Él dan la palabra y que se cumpla lo que Él ha decretado o lo que Él está promoviendo para cada uno de nosotros. Tres, ¿cómo recibimos palabras proféticas? Bueno, ya vemos que pueden ser de una manera espontánea, ya supimos también que es por medio de trances o de visiones, ahora vamos a entender que también por medio de sueños nocturnos y de sueños, y entonces le vamos a llamar visiones nocturnas. Es muy triste en este tiempo, hay gente que no cree en los sueños. Hay congregaciones, hay ministros que dicen, eso fue que me acosté muy lleno, eso fue que me comí tal cosa, eso fue que me indigesté. No subestimemos, hermanos, no subestimemos lo que el Señor puede estar mostrando por medio de un sueño. Mucha información profética, muchas cosas de qué hacer, el paso a paso, vienen por medio de un sueño. Por eso la cantidad de detalles que podemos percibir, que podemos recordar cuando soñamos. Y qué importante es estar alertas. Y si se nos es permitido preguntar y observar y decirle, Señor, ¿para qué me muestras esto? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme?
¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? En, en números 12, seguimos en números. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ok, en números 12. em, Partiendo del versículo 5, dice, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, ya todos sabemos por qué esta llamada atención de Dios, pero aquí el punto es ratificar que el Señor habla por medio de sueños. Óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirle algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Y sigue, pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara a él, le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Bueno, Esther está leyendo otra versión. Léeme, Esther, por favor, en voz alta, esos mismos versículos, porfa. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Figuras. Bueno, Esther hace notar y resalta en la expresión figuras. O sea, que es necesario que nosotros estemos alertas de esos detalles que tienen los sueños y las visiones, porque el Señor algo nos está revelando, hay un indicativo. Perdón, y quiero decir que recordemos que dentro de los sueños, toda cosa, todo objeto, toda figura que veamos, va a haber siempre un significado que lo vamos a llamar positivo y uno que lo vamos a llamar negativo. ¿Todo de qué va a depender? Va a depender de la emoción que está experimentando el soñante, del contexto del sueño. Así es como se puede inferir, se puede interpretar qué es lo que el Señor está diciendo. Porque muchas veces podemos ver un mismo objeto en un sueño en dos momentos diferentes. Y entonces, en algún momento en un primero puede significar algo negativo y en otro puede significar algo positivo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, leyendo la palabra, orando y diciéndole al Señor, ¿por qué lado voy? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? Y junto con esta lectura de hablar de los sueños, está la que siempre tomamos como referencia en Génesis 37, hablando de José. Y dice el versículo 5, un día José tuvo un sueño, cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos, de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe, y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. El punto es que soñó. Qué importante es con el sueño que nosotros tengamos, orar y decirle, Señor, ¿y este sueño? Usualmente uno puede recibir, quienes interpretan sueños pueden recibir el sueño de la persona y igual uno va a orar y va a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Pero qué importante que el soñante, cuando esté contando el sueño, porque siente que quiere ese apoyo para la interpretación, tome en cuenta las emociones, cómo se sintió mientras estuvo soñando. Y no pase por alto los detalles. ¿Por qué? Porque esos son indicativos. Y, y muchas veces uno puede desmenuzar un sueño
como punto por punto, pero también el Señor puede traer una visión global, que es lo que quiere decir. Y si usted lo soñó, hay una alta probabilidad que usted entienda qué es lo que el Señor le está hablando. Pero si usted no sabe qué es lo que el Señor le está hablando, usted puede orar. Aquí lo importante es tener ese cuidado de no subestimar el sueño, no dejarlo pasar de lado. Realmente cuando un sueño no es de Dios, uno mismo lo siente y uno dice, no, esto de verdad que fue que me cayó algo mal o que estaba vi muchas fábulas, muchas películas. Pero cuando es de Dios y a veces uno subestima, pero el Espíritu Santo le sigue trayendo esa inquietud, esa inquietud, esa inquietud, entender que Él nos está hablando y que Él quiere revelar algo. Así que mucho, mucho cuidado andar contándole el sueño a todas las personas. Si usted tiene esa confianza y esa seguridad de depositar el sueño en una persona que lo interprete, hágalo, pero sea cuidadoso de contar un sueño porque puede estar revelando cosas que pase lo que sucedió con José, que por su inexperiencia, por su juventud, él contó, él dijo, y los que estaban cercanos más bien no lo apoyaron, no lo ayudaron, no lo entendieron. No pretendamos que otros entiendan el sueño que el Señor nos ha dado a nosotros. Es para nosotros y tenemos que buscar ese rostro del Señor para tener la interpretación, apoyarnos en ese hermano que interpreta sueños y realmente recibiendo la interpretación también orar y decirle, Señor, esto es lo que tú me quieres decir. Porque a veces uno puede interpretar un sueño y la persona dice, es que no me parece, no me parece. Bueno, entonces usted tiene que saber qué es lo que el Señor le quiso decir. No ponga su responsabilidad de entender qué es lo que el Señor le está hablando en un tercero. Busque igual la presencia del Señor para que usted tenga seguridad o tenga esa confianza que la interpretación que se le está dando es el Espíritu Santo que le está entregando. De este punto, que estamos hablando de cómo recibir palabras proféticas, son 4, y entonces me voy a permitir, si ustedes eh, no les molesta, a abarcar el punto 4 como para cerrar esta parte, y es mediante visitaciones angelicales. Eh, en Apocalipsis 1, del 1 al 2, la palabra nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que el Señor es quien envía a sus ángeles. Él es el que decide enviar un recado, una convocatoria, una información por medio de un ángel. Y muchas veces oramos y decimos que tus ángeles, o hay gente que promueve eso de estar hablando de los ángeles y que tienen amistad con los ángeles. Nosotros nos entendemos con el Señor y le pedimos que Él envíe sus ángeles. Y cuando hemos hablado, porque así lo siento decir, cuando hemos hablado del ángel guardián, ¿cuál ángel guardián? Cuidado, si eso más bien no es otra cosa. La palabra nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros le pedimos al Señor o el Señor puede enviar sus ángeles. Ya hemos tenido infinidad de experiencias y las hemos comentado cuando hemos estado perdidos, cuando hemos necesitado una dirección, cuando alguien se ha acercado y nos ha hablado en nuestro idioma y nos ha dicho, lo que estamos pidiendo, esa directriz de parte de Dios. Yo hace unos meses estaba en un supermercado y me topé 2 personas y me hablaron de una forma que sinceramente yo los agarré de un brazo y les dije: "Ustedes son ángeles". Y se pusieron a reír. Y les dije: "Es que es tan particular lo que ustedes me están expresando". Estemos atentos, porque pueden haber visitaciones angelicales. Y tal vez usted piense que le va a aparecer un ángel con alas y vestido,
o ¿verdad? O gente que cree que los angelitos, que es una forma que tenemos de decir, "Ah, es un angelito". Los ángeles no son niños, ya lo hemos dicho, los ángeles son adultos y son diseñados y están acomodados estratégicamente en rangos, en batallones o en escuadrones, de acuerdo al propósito del Señor. Si revisamos la palabra en Hechos 10, vamos a leer que un ángel fue el que visitó a Cornelio para invitarle a que fuera él a que fuera Pablo, perdón, a la casa de Cornelio a compartir con ellos y a comer. También fue un ángel el que visitó a Pablo en el barco, en medio de la tormenta, para asegurarle que él y que todos los que estaban en ese barco serían preservados. Entonces, qué lindo es que nosotros estemos anuentes a recibir esa palabra de consejo, esa instrucción. Entender que esa persona que apareció de repente, esa persona que hizo tal acción, esa ayuda que se recibió, es porque el Señor ha enviado a sus ángeles. Y esa es una forma de recibir esa palabra profética. Señor Jesús, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque has puesto, Señor, un poquito más de conocimiento en nosotros. Nos llevas despacio porque ves que es la manera en que vamos a asimilar la palabra. Mas, sin embargo, te agradecemos porque tú eres quien nos guía y nos lleva hacia toda verdad y hacia todo conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu visitación. Gracias por tu llenura. Y gracias, Señor, por todas esas palabras lindas que tal vez los jóvenes dirían, esas palabras cosi, ¿verdad? Esas palabras bellas en la cual tú nos estás hablando. Nos has hablado en Daniel, nos has hablado en Isaías, nos has hablado en los Salmos, en Números. Señor, por favor, que las atesoremos en nuestro corazón, porque nos estás llamando realmente con amor. Nos estás diciendo nuevamente la palabra que un día, Señor, hace unos meses compartió Luis López. ¿Cómo nos miras tú, Señor, con amor? Nos aprecias, nos arrullas, nos besas la frente y nos dices, te amo, estoy contigo, sigue adelante. Bendigo cada familia, cada uno de mis hermanos, esta milla extra que se está pagando, que se está haciendo, Señor, este sacrificio, Padre, como decía David, no ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Gracias porque la salvación es gratuita y gracias por la oportunidad que tú nos das de forzarnos para ir en pos de ti, Señor, y crecer en fe, en sabiduría, en conducta, para tu honra y para tu gloria. Bendigo cada uno de mis hermanos y gracias, Señor, porque nos hemos reunido en tu nombre y porque tú nos proteges, nos amas y nos ayudas. En el nombre de Jesús, síguenos hablando, Señor. Estamos escuchando tu voz. Amén. Dios me los bendiga, amados. Espero que pasen muy buena noche